El atacante de la Comisaría Central de París se había radicalizado. Así lo confirmó el fiscal antiterrorista de Francia, François Ricard. Además, indicó que el hombre que mató a 4 policías en un ataque con cuchillo en la prefectura de la capital actuó con violencia extrema en un recorrido de 7 minutos. En Irak, a pesar de que empezaron las negociaciones entre el gobierno y los manifestantes, continúan las protestas y ya son casi 100 las personas fallecidas a manos de las fuerzas de seguridad. Además, hay cerca de 4.000 heridos desde el inicio de las manifestaciones para reclamar mejores servicios públicos y acciones contra la corrupción. Protestas indígenas en la región más rica de Bolivia ponen en jaque al presidente Evo Morales de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de octubre, en las que busca la reelección. Un cabildo cívico-político realizado en la ciudad de Santa Cruz llamó a un voto castigo contra el mandatario. Rechazan la respuesta del gobierno a los incendios en la Amazonía boliviana. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. En Francia, el autor del ataque a la prefectura de París, que mató a 4 policías con un cuchillo el jueves, era un extremista islámico. Así lo dio a conocer el fiscal antiterrorista de la capital francesa, a quien también sostuvo que la esposa del atacante, que era un empleado de la comisaría, intercambió varios mensajes con contenido religioso con ella, por lo cual seguirá bajo arresto. El ataque con arma blanca que dejó 4 personas muertas en París el pasado jueves toma tintes terroristas. El fiscal antiterrorista de Francia aseguró en una locución ante la prensa que durante las investigaciones se detectaron signos de radicalización latente del atacante. Según declaraciones de testigos oculares, también se sospecha que el hombre es un musulmán que era parte de un grupo de movimiento salafista. Los investigadores de la Fiscalía lograron establecer que el atacante se había convertido al Islam hace unos 10 años y que defendía ideas radicales. Los informes revelan que estuvo en contacto con movimientos extremistas y planeó el ataque. El hombre de 45 años trabajó en la sede de la policía de París, donde se perpetraron los hechos. Una serie de relatos de testigos oculares dicen lo siguiente: aprobó alguna actividad realizada por el grupo salafista, tiene un comportamiento interesante o inusual hacia las mujeres, aprobó los ataques terroristas dentro de la sede de Charlie Hebdo en 2015 y también el hombre había dejado de usar cualquier tipo de ropa occidental y solo usaba ropa musulmana específica cuando asistía a la mezquita. Además, el fiscal dio a conocer que la esposa del atacante seguirá bajo investigación, ya que el hombre intercambió con ella 33 mensajes de texto antes de los ataques, todos de carácter religioso. Las investigaciones continúan en medio del luto nacional y de las fuertes medidas de seguridad en la capital francesa. Cambiamos de información. En Irak siguen los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Tan solo hoy 19 personas murieron, a pesar de que empezaron las negociaciones entre las autoridades y los manifestantes. Los ciudadanos alzan su voz en contra del desempleo y la corrupción. César Rojas tiene más detalles. Duró poco la calma en Bagdad. El gobierno iraquí levantó el toque de queda y las autoridades alcanzaron a recoger algunos de los escombros antes de que iniciara el 5.º día de enfrentamientos. Los manifestantes no tienen nada en sus manos salvo las banderas de Irak. Están pidiendo los derechos más básicos, empleo y servicios. Todos esos jóvenes maravillosos que se graduaron de universidades quieren empleo y servicios. La Plaza Tahrir ha sido el principal punto de las concentraciones. Las protestas surgieron de forma espontánea el pasado martes y hasta ahora no tienen líderes visibles. Pero muchos las interpretan como una respuesta natural luego de varios años de corrupción, pobreza y escasez de servicios públicos. Es la revolución de los hambrientos y la gente valiente. Con suerte, esto abrirá nuevas puertas para nosotros. Quién sabe si el gobierno es de confianza o no. En los hospitales atienden a los cientos de heridos que han llegado esta semana. Algunos reportes indican que las autoridades han disparado con armas de fuego durante las protestas. En el Parlamento, entre tanto, algunos buscan atender las demandas de los manifestantes, mientras otros piden la renuncia del primer ministro Adel Abdul Mahdi.
Cambiamos de información. Cientos de miles de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia y realizaron un cabildo abierto para exigir la declaración de emergencia nacional por parte del gobierno del presidente Evo Morales para hacer frente a los incendios forestales que han arrasado amplias extensiones de los bosques amazónicos del país. El gobierno de Morales afirma que una declaración de desastre podría invitar a la intromisión extranjera en un tema soberano. Entre tanto, la comunidad indígena boliviana amenazó con quitarle su voto en las elecciones del próximo 20 de octubre. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca. Mary, muy buenas noches para usted. ¿Cuáles han sido las reacciones al masivo cabildo realizado en Santa Cruz? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo desde La Paz. Los partidos de la oposición, concretamente los liderados por Carlos Mesa y Óscar Ortiz, que están segundo y tercero en las encuestas en Bolivia, han hecho suyas las resoluciones del Cabildo de Santa Cruz. Ha sido un cabildo masivo y ellos han dicho que van a debatir esos temas y que van a llevarlos adelante, por lo tanto son parte de su agenda. Uno de esos temas tiene que ver, por ejemplo, con desconocer al gobierno de Evo Morales en caso de que surgiera del fraude electoral en las próximas elecciones que se van a celebrar dentro de 2 semanas. El segundo punto es que le van a declarar un voto castigo durante esas elecciones, es decir, han convocado a la población a votar en su contra y votar más bien por los partidos opositores. Y en tercer lugar, estos partidos han asumido también como propia la agenda del federalismo. Ese tema es un tema muy delicado en Bolivia porque este es un país centralista y cuando se toca la palabra autonomía plena o en su caso federalismo, pues ocurren este tipo de reacciones. En cambio, el gobierno, el presidente Evo Morales no ha dicho nada, ha mantenido en silencio durante esta jornada y ha seguido con su campaña electoral. Ahora, Mary, cuando faltan 16 días para las elecciones, le pregunto, ¿cuál es el ambiente en cuanto a las campañas y las movilizaciones? Pues en cuanto a la campaña, se puede decir que esta se ha intensificado en las últimas horas. Por ejemplo, durante esta jornada, tanto Carlos Mesa como Evo Morales han encabezado caminatas en la ciudad boliviana de El Alto. Y por otro lado, también se han presentado diferentes movilizaciones en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en la misma Santa Cruz, donde ha habido este cabildo anoche, también existe una marcha indígena que se dirige hacia la capital oriental. Por otro lado, también en la ciudad de La Paz se han anunciado un cabildo parecido al que ha ocurrido en Santa Cruz para el 10 de octubre. En ese marco también existe, por ejemplo, el anuncio de una huelga general en el departamento de Potosí desde este lunes en defensa del recurso natural del litio. Los médicos, por su parte, llevan ya más de 40 días en huelga general en los hospitales públicos del país. Y así, una a una, existen movilizaciones que, si bien no son en todo el país, están generando un ambiente de inquietud y de malestar previo a las elecciones generales. Así es, Mary. Muy buena noche. Gracias por la información. Mary Vaca, corresponsal de France 24 en La Paz. Continuamos en Ecuador. El gobierno comienza a ceder en la presión en las calles. El presidente Lenín Moreno autorizó el incremento de los precios de los pasajes de transporte. Los transportistas fueron los que convocaron a un paro nacional para rechazar las medidas económicas del mandatario, entre las que incluyen la eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que eleva sus precios. Pese a que los transportistas levantaron la huelga, algunos ciudadanos siguen bloqueando las calles y los indígenas se declararon en movilización indefinida para exigirle a Moreno que derogue estas medidas. En Hong Kong, la jefa de gobierno Carrie Lam defendió la ley que prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones ciudadanas. Luego de una violenta noche de enfrentamientos, la policía y los manifestantes se enfrentaron mientras miles de hongkoneses desafiaron la prohibición y marcharon usando máscaras. Con máscaras y en las calles, los manifestantes de Hong Kong siguen protestando a pesar de la presión creciente en su contra y la prohibición de cubrir sus rostros. No es un crimen que usemos una máscara o cualquier cosa que puedas hacer para unirte a la protesta. Nosotros no somos los vándalos. En cambio, los miembros de la policía de Hong Kong son los vándalos ahora. Quiero decir, como usted puede ver, la policía no ha salido todavía y mire lo pacífico que es. Y en efecto, hubo violencia el viernes. Gases lacrimógenos y fuego en las calles. La policía disparó contra otro joven y el sistema de metro amaneció cerrado. La jefa de gobierno defendió la restricción.
El gobierno necesita tomar medidas legales decisivas para enfrentar la violencia, restaurar la tranquilidad social, salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos en sus vidas. No permitiremos que unos pocos vándalos perturben a la sociedad. De hecho, la ley antimáscaras ha sido implementada en muchos países avanzados europeos y americanos. La situación en el territorio especial de China y la implementación de esta ley, que no se usaba hace más de 50 años, provocó el pronunciamiento de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Ban on face covering during assemblies are in some circumstances used. La prohibición de cubrirse el rostro durante las movilizaciones en algunos casos es usada para atacar a grupos particulares y restringir indebidamente la libertad de expresión y la reunión pacífica. Así que la libertad de expresión debería ser permitida sin restricción al mayor nivel posible. Pero por otro lado, no podemos aceptar que las personas usen máscaras para provocar violencia. Esto tampoco es aceptable. 31 personas fueron llevadas a los hospitales el viernes, pero otros policías y civiles han resultado heridos en los enfrentamientos de los últimos días. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, defendió la legalidad de la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo contenido desató el inicio de una investigación en la Cámara de Representantes con miras a iniciar un juicio político que podría terminar en la destitución de Donald Trump. Trump habría presionado para que Kiev investigara a su principal contentor, demócrata Joe Biden, para perjudicarlo en las elecciones de 2020. El fantasma del juicio político sigue amenazando a Donald Trump, con las miradas puestas sobre la llamada que hizo a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Su administración insiste en haber actuado con legalidad. El presidente tiene todo el derecho de tener esas conversaciones. Lo que está mal es cuando el mundo no se enfoca en las cosas buenas, las cosas que importan, que impactan la vida de las personas, y en lugar de eso queda metido en un tonto juego de te atrapé. Pompeo siente que él y sus funcionarios son víctimas de acoso por parte del Congreso, que impuso un plazo hasta el 18 de octubre para que la Casa Blanca entregue documentos que permitan esclarecer si Trump presionó a Kiev para investigar a su oponente Joe Biden a cambio de apoyo militar. Los demócratas que no hacen nada lanzaron un juicio político en un intento descarado de revocar la voluntad del pueblo estadounidense en las últimas elecciones. Y aunque la investigación con miras a iniciar un juicio político contra el jefe de Estado fue impulsada por los demócratas, también abrió grietas hasta en su propio partido. Donald Trump arremetió este sábado contra el republicano Mitt Romney y lo señaló como un tonto arrogante que ha luchado contra él desde el principio. Lo hizo como respuesta al senador, quien horas antes había calificado el pedido del mandatario de investigar a su oponente político como incorrecto y atroz. Científicos en Reino Unido descubrieron un método que podría arrojar nueva luz al conocimiento del mundo antiguo, una combinación de rayos X de alta energía e inteligencia artificial que permitiría leer por primera vez frágiles pergaminos que fueron carbonizados durante la erupción del monte Vesubio en Italia hace casi 2000 años. Cuando el volcán del monte Vesubio hizo erupción en el año 79 a.C., las ciudades de Pompeya y Herculano quedaron sepultadas. Pero no solo fueron sus habitantes quienes sufrieron bajo el gas caliente, la roca fundida y las cenizas. Estos antiguos pergaminos rescatados de un sitio en Herculano, que se cree perteneció a un familiar de Julio César, terminaron bajo tierra, carbonizados en el caos abrasador. La biblioteca en Herculano fue la única que sobrevivió de la antigüedad y por eso el material ahí adentro es extremadamente valioso. Hasta hace poco había sido imposible leer los pergaminos, que son muy frágiles para desenvolver. Pero ahora, con rayos de luz 10.000 veces más brillantes que el Sol y con rayos X de alto poder, los investigadores podrían finalmente vislumbrar su contenido. Podríamos desenvolverlos virtualmente para poder leer el texto en una forma no destructiva. Los científicos confían en que la densidad de los pergaminos sea mayor donde haya tinta. Actualmente están enseñando a sus máquinas a detectar lo que está en estos pequeños fragmentos. Hasta el momento, los análisis han revelado textos de un antiguo filósofo llamado Philodemus, un seguidor de la filosofía materialista griega expuesta por Epicuro. Es interesante porque provee información sobre la filosofía epicúrea y sobre los seguidores de Epicuro al mismo tiempo. Los científicos esperan que muy pronto la tecnología les permita leer pergaminos enteros desde su interior, trayendo un mejor conocimiento del mundo antiguo. Así terminamos este informativo en France 24. Continúe con nosotros.